En la pasada conferencia nos referíamos a un concepto que está íntimamente vinculado con la teoría del texto como objeto de la atención preferente de la semiótica más contemporánea. Como recordarán, primero era el signo, el centro de la atención, y en los últimos tiempos pues ha pasado a ser el texto ese objeto central de la atención de la semiótica. Ya habíamos analizado las características que tenía un texto, como un conjunto de enunciados con cierta coherencia, cierta organicidad, etcétera, que ya transmite un mensaje determinado de acuerdo a las características peculiares que tenga un texto. Ya habíamos aclarado que texto debe de interpretarse en términos no solamente de texto verbal, oral o escrito, sino cualquier tipo de conjunto sígnico, semiótico, con cualquiera sea el medio que empleemos. Por ejemplo, se puede hablar del texto de la persona humana en calidad de texto, se puede hablar de un espacio determinado, de cualquier objeto o producto cultural en calidad de texto. Ya habíamos analizado algunos conceptos fundamentales asociados al texto. No solamente el texto como tal, sino el paratexto, el subtexto, el contexto, etc. Y habíamos dejado pendiente un tema que tiene su especificidad: el intertexto, la dinámica intertextual. Este concepto, este término, esta noción de intertextualidad fue acuñada por primera vez por la especialista búlgara Julia Kristeva en su ensayo sobre la novela de Bakhtin, autor ruso, llamado Bakhtin, la palabra, el diálogo, la novela. Bakhtin desarrolló una labor novelística y Julia había estudiado las características que se producen en el interior del texto literario hecho por Bakhtin. En el interior del texto se conjugan voces diferentes, se establece una interrelación entre voces de diferente índole, se produce un diálogo dentro de la novela en cuestión. En otro de sus trabajos, denominado Narración y Transformación, la propia Kristeva definía la idea de la intertextualidad más allá del diálogo interior dentro de la novela. Y decía: llamaremos intertextualidad a esta interacción textual que se produce dentro de un único texto. A veces podemos entender, y ya aquí debe quedar claro, de que la intertextualidad no es un fenómeno externo, sino un fenómeno que se da en el propio texto, dentro del propio texto. Es una interacción textual dentro del texto único como tal. Para el sujeto cognoscente, para el sujeto que conoce, que interpreta, la intertextualidad es una noción que es el índice del modo con que ese texto lee la historia y se inserta en ella. ¿Por qué? Porque un texto cualquiera, una novela, un cuento, un filme, un spot publicitario, cualquiera sea el objeto cultural correspondiente, se inserta en la historia y se lee la historia a través de ese diálogo que se va a tener con otros textos que han sido redactados, escritos, filmados, etcétera, etcétera, antes o contemporáneos a ella. Ese es el sentido que tiene. Más adelante, otro experto en estas cuestiones, al que ya hemos hecho referencia anteriormente en el tema pasado, Roland Barthes, en El placer del texto decía: eso es realmente el intertexto, la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito. Imposibilidad de vivir fuera del texto infinito. Vivimos en un gran texto, sin darnos cuenta la propia interrelación humana que tenemos con otras, inevitablemente es parte de ese texto infinito. Las lecturas que realizamos, las cosas que observamos, que vemos, que apreciamos, son parte de ese texto infinito. Y Barthes le da un sentido mucho más amplio, habla del intertexto como imposibilidad de vivir fuera
de ese texto infinito. Y hace una aclaración interesante, sea este Proust o el periódico o la pantalla de televisión. No son casuales los ejemplos que él pone. Se refiere, por ejemplo, a una de las grandes figuras de la literatura universal, Marcel Proust. Se refiere al periódico como un objeto sencillo de la vida cotidiana, a través de los cuales nos informamos de las noticias, de los sucesos que acaecen en determinado lugar, o de la pantalla de televisión, que igualmente funge como un medio de comunicación y de intercambio, no solamente para ver noticias, también para ver espacios de distracción, de diversión, etcétera, etcétera, de diferente índole. Y entonces, al poner estos ejemplos, él se refiere a un hecho interesante que lo reafirma en una obra que es encantadora, Roland Barthes, por Roland Barthes, donde nos muestra el carácter que tienen nuestras biografías. Las biografías que narramos nosotros mismos son también textos, inventos nuestros, novelas que hacemos sobre nosotros mismos. Por eso él denomina esa obra Roland Barthes sobre o por Roland Barthes. Y él pone énfasis en la importancia de que los textos no tienen por qué ser poéticos. Pueden ser textos triviales para este juego intertextual. Siempre me gusta referir que ese texto con el que yo estoy realizando un diálogo puede ser el relato que me hizo mi abuelita, puede ser la conversación que tuve ayer con un amigo, puede ser un anuncio publicitario que observé en la calle. Cualquier cosa, por muy banal que sea, por muy trivial que sea, forma parte de este diálogo intertextual. El intertexto, seguía diciendo Barthes, no abarca solamente textos escogidos con delicadeza, amados en secreto, libres, discretos, generosos. También textos comunes, simplemente triunfantes, bestsellers, que nos han llamado la atención en determinado momento, sin necesidad de que sean libros de alto rango, de alto nivel, de alto reconocimiento, por así decirlo. Otro francés, Laurent Henny, en la estrategia de la forma decía, fuera de la intertextualidad, la obra sería llana y simplemente imperceptible. O sea, no pudiéramos entenderla, no pudiéramos comprenderla, porque de la misma manera que un habla de una lengua aún desconocida, no la podemos comprender, bueno, pues se haría imperceptible porque no podemos asociar la obra en cuestión a otros textos correspondientes de su tiempo o de otro. Solo aprendemos, seguía diciendo él, el sentido y la estructura de una obra en relación con sus arquetipos, con los modelos arquetípicos. La obra entra siempre en una relación, y escúchese bien estas tres palabras que va a decir, de realización, transformación o transgresión en relación con lo que le define. O sea, siempre realizamos algo que hemos visto, que hemos analizado, que hemos podido percibir, con lo cual hemos entrado en diálogo. O podemos transformar eso que hemos analizado, o transgredirlo, o sea, modificarlo, cambiarlo, agredirlo de alguna manera. De cualquier forma, esos modelos nos sirven de paradigmas, de arquetipos correspondientes. Uno de los teóricos más significativos de esta problemática, Jonathan Kuller, en proposición y intertextualidad decía, la intertextualidad no es tanto el nombre para la relación de una obra con textos anteriores particulares, sino como la denominación de la participación misma que tiene el texto en el espacio discursivo de una cultura. Ese es lo que inscribe a cada texto individual dentro de una cultura determinada. Cuando tenemos una simple conversación con alguien, podemos percatarnos efectivamente cómo esa persona, lo que habla, de lo que nos dice, está inscrita de una manera u otra en el espacio discursivo de una cultura. Podemos observar si ese nivel cultural, si ese repertorio es pobre o amplio, podemos establecer claramente cuál es la distancia que nos separa o nos acerca a ese individuo. O sea, en un simple diálogo está presente este suceso. La relación entre el texto y los diversos lenguajes y prácticas lingüísticas de una cultura, de eso se trata. La relación con aquellos textos que articulan para él las posibilidades de una cultura como tal. El estudio de la intertextualidad
No es, por tanto, una simple investigación de fuentes e influencias, como se había pensado antes de que se hablara de esta cuestión. Es lo que tradicionalmente se había concebido como tal. Es, con mayor amplitud, todas las prácticas discursivas anónimas están incluidas, los códigos cuyos orígenes se han perdido, que hacen posible las prácticas de significación en textos posteriores. O sea, no necesariamente podemos precisar. Por eso es que a veces resulta algo difícil poder establecer, si no está muy claro o si nuestro repertorio no alcanza, poder determinar cuáles son las relaciones intertextuales que se tienen con otros objetos determinados. Y ahí radica justamente la idea. De nuevo Roland Barthes, en la obra que ya mencionamos, Roland Barthes por Roland Barthes, dijo una frase que un poco jocosamente parafraseaba a otra de las grandes figuras de la semiótica, que es Umberto Eco. Todo texto es una cámara de ecos. O sea, cada vez que abrimos un texto, cada vez que establecemos una comunicación con un objeto cultural, cualquiera que sea, incluso con individuos, es una cámara de ecos. Está lo que nos dice y lo que nos está diciendo o está entredicho, está subyaciendo de alguna manera. Y después hay palabras, hay ideas que nos vuelven a latir. Seguramente han tenido esa experiencia, han tenido una conversación, ha pasado normalmente, no ha ocurrido nada, y después cuando volvemos de nuevo sobre lo que escuchamos y hablamos con esa persona, vuelve a la cabeza alguna palabrita, alguna idea. Es un eco que ha surgido a partir de lo que conversamos. Por eso todo texto es una cámara de ecos, según Barthes. No obstante, él dice que hay un espacio en el que se condensa toda esa multiplicidad. Y ese espacio, en contra de lo que se ha sustentado y sostenido siempre, no es el autor, sino el lector. Y esto es interesante porque el lector constituye ese espacio en el que se inscriben sin excepción todas las citas que componen un escrito. La unidad del texto no está en su origen, en su autor, sino en su destino. ¿Por qué? Bueno, porque en los dos polos fundamentales, en el esquema sencillo, elemental del proceso comunicativo, tenemos al emisor y tenemos al receptor, el origen y el destino. La unidad del texto no está en lo que el creador lo ha engendrado, le ha dado sentido, sino en todo lo que va a comprender, entender o asociar su destinatario, o sea, su receptor como tal. Por eso la unidad de un texto no radica en su origen, en el autor, sino en su destino, o sea, el receptor correspondiente. El lector no es a su vez una identidad fija. Él mismo se ha disuelto y está en una infinita pluralidad de referencias intertextuales. Cada uno de nosotros ha leído otras cosas, ha conocido otros productos culturales, ha establecido diálogos con otros textos y entonces de esa manera no somos algo establecido para siempre. Cada día somos un lector diferente, tenemos otra manera de ver y de apreciar el mundo. Por eso, en una obra interesante llamada S.Z., él decía, ese yo no es un sujeto inocente, anterior al texto, y que después haría uso de él como si fuera de un objeto. En realidad, ese yo que se acerca al texto es ya él mismo una pluralidad de otros textos, de códigos infinitos, incluso algunos perdidos, su origen se ha perdido. Porque a lo largo de nuestra vida estamos leyendo, confrontando con personas, con diferentes libros, con diferentes objetos culturales, y todo eso nos va llenando y va dejando unas huellas. Incluso decía antes que puede ser que no sean tan excelsos, tan significativos, puede ser que sea una simple conversación con un hombre de la calle, con un hombre común. Y algo nos quedó, una frase, una idea, un gesto, una manera de comportarse, una sonrisa. Y todo eso va a estar modificándonos como un yo. Y por lo tanto tenemos códigos infinitos y algunos se han perdido, el origen. Se ha perdido quiere decir que no tenemos una noción clara. Por eso quiero poner un ejemplo ilustrativo de otra experiencia que yo tengo en otra área que trabajo. Cuando se le pide a los estudiantes de arte en la redacción de sus tesis, de sus trabajos de disertación,
que busquen los referentes correspondientes, pueden enunciar algunos referentes que son significativos, triunfales, que le han llamado la atención en determinado momento o mientras realizaban su trabajo. Quedan perdidos unas cuantas cosas. No es casual que cuando algunos de los lectores o oponentes advierten la relación de referentes establecidos, siempre haya una sugerencia más, porque hay algunos que fueron perdidos de vista del propio yo que está haciendo el texto en cuestión y no los tomó en consideración. No se trata de que lo haya despreciado, es que simplemente el origen de eso se perdió. Tampoco están como referentes algunas cosas que, como decían, pueden ser muy triviales y bueno, no se inscriben, por suerte o desgracia, en las tesis correspondientes. Yo sí recuerdo que en algunos momentos, pues efectivamente el autor, un artista en formación que está preparándose para su disertación, hace referencia a cosas pasadas. Este famoso cuento de la abuelita no es un invento mío, es que eso lo escuché muy tempranamente en un importante artista de mi país que hacía alusión y decía: en mi obra está latiendo siempre los relatos de mis progenitores o de mi abuela, pero están perdidos. No recuerdo cuándo fue, ni en qué circunstancia, pero son ecos que están presentes a lo largo de mi obra como tal. En esta misma disolución del sujeto, en una pluralidad de otros textos de códigos infinitos, se encierra naturalmente también el autor. El autor que también ha tenido su propia experiencia, ya no solo el lector. Él es a su vez un lector de lo que se puede denominar texto general. Barthes aquí utiliza un concepto, una noción, una palabrita, texto general, que nos apela justamente a otro tipo de relación intertextual. Nada menos que Jorge Luis Borges, una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana. El lector de su propio texto igualmente. Hay una experiencia interesante que les recomiendo analizar, la experiencia que nos muestra, no siempre ocurre esto. Humberto Eco, uno de los grandes maestros de la semiótica, que escribe por vez primera una obra literaria, El nombre de la rosa. Y por suerte para nosotros, se decidió escribir posteriormente una cosa que se llama apostillas al nombre de la rosa. Y en este momento, en esta circunstancia, él hace referencia a cada una de las decisiones que fue tomando al organizar su obra literaria como tal. Empezando por el título, las variantes que tuvo, la manera con que fue a buscar toda una serie de lecturas específicas para crear su propio texto literario en este caso. Habla de una abadía y se fue a una abadía, la visitó, la observó en detalle. O sea, estaba revisando, creando las condiciones para poder crear eso. Por eso es que ambos, el autor y el lector, en esta concepción, están concebidos dentro de un universo de textos. Aunque este universo de textos también esté analizado de un modo diferente por cada autor individual y cada lector individual, de acuerdo a la perspectiva que cada uno tiene. Cuando Eco hizo estas apostillas, se refería al hecho de que cuando decidió ponerle el nombre, el título a su obra, El nombre de la rosa, había obviado otras variantes anteriores. Pudiera decirse que como la novela es de ficción en función de un asesinato, de una búsqueda, de una investigación acerca de quién es el criminal, etcétera, etcétera, hubiera podido ponerse Crimen en la abadía, pero hubiera sido demasiado inmediato. Pero él dice: apelo al lector simple que va a entender en mi libro eso, un relato al estilo de Sherlock Holmes, al estilo de una investigación policíaca donde se trata de averiguar quién mata a cada uno de los abades que van falleciendo a lo largo del transcurso del tiempo de la novela. Eso para el hombre simple, sencillo, una novela de entretenimiento. Pero al decir El nombre de la rosa se está refiriendo a un determinado momento interesante que tiene que ver con uno de los problemas clave de la época medieval. Nada menos que el tema de lo universal, un problema filosófico profundo. Imagínense ustedes
que, de acuerdo con la teoría y los debates que existieron de lo universal, ¿qué es lo que existe? Las rosas. Las rosas mueren, las rosas individuales, alegres, perfumadas, bonitas, hermosas, fallecen, dejan de existir. Sin embargo, queda en pie siempre el nombre de la rosa. O sea, la denominación, el universal. Y ese fue el nombre que definitivamente le dio a su novela en cuestión. El universo de texto en sí mismo es ya un continuo movimiento y transformación que se le presta a cada individuo de otro modo. Se le presenta a cada quien de una manera distinta por completo. El individuo participa en él, no solo cuando lo hace consciente y deliberadamente, invoca o cita unos determinados textos individuales o códigos, sino que puede estar inscrito en estructuraciones inconscientes, en reminiscencia al estilo de lo que decía Platón, que están como semienterradas en toda reflexión de precedentes huellas de lenguas ajenas y de pensamiento ajeno. O sea que el diálogo se hace cada vez más complejo. Así, también el autor es una cámara de eco, lleno de resonancia, del murmullo de textos ajenos. Y el lector lee el texto en un acto de intertextualización. Y vuelve aquí Bartés a utilizar un célebre concepto del escritor argentino Jorge Luis Borges. A través de la biblioteca, de los estantes enteros de la biblioteca. ¿Qué libro consultamos para hacer eso? Uno, todos. La Biblioteca General de Borges. Porque cuando estamos en nuestras casas o salimos a la calle o nos movemos en cualquier sitio, estamos como si fuésemos una biblioteca. Cada uno de los espacios que culturalmente estamos registrando a nuestro alrededor está lleno de textos. Y por lo tanto, él dice de estantes enteros de la biblioteca. Quería referirme, ya en la última etapa de esta temática, a los tipos de intertextualidad que han sido precisados a lo largo de los estudios de los teóricos. En primer lugar, fuentes e influencia. Es la más tradicional. Son dos conceptos que existen antes de que se hablara de intertextualidad. Fuentes. ¿Cuáles son los libros que he consultado, los textos que he consultado, las personas que he entrevistado, con quién he conversado sobre esto, las influencias que puedo tener, determinadas lecturas que he tenido? Son las más simples. Pero también está la cita o la alusión. Cuando estamos redactando un ensayo, un texto cualquiera de nuestra propia profesión, pues inevitablemente tenemos que citar a determinados autores que nos sirven como de autoridades para fundamentar, sustentar lo que estamos explicando. Entre comillas y con una nota abajo, a pie de página o al final, inscribimos textualmente, íntegramente, ese fragmento de una obra de otro, y esa es una cita. O una alusión cuando simplemente decimos o hacemos una referencia vaga, como diría fulano de tal, y entonces no se trata de poner entre comillas o de marcar, sino simplemente hacer una alusión. También se emplean dos conceptos interesantes en estos tipos de intertextualidad, que son la parodia, que es cuando establecemos una especie de asociación, diríamos, que parafrasea o que remeda a un texto ya escrito, pero en un sentido contrario. Y esa es la parodia. Estamos parodiando algo. Eso se emplea muchísimo en la literatura, pero también en la música. Muchísimas letras de canciones son después cambiadas, modificadas, manteniéndole el ritmo musical, y usted puede identificarla y se da cuenta que efectivamente esta canción parodia aquella otra que he escuchado. Ese acto de parodiar puede llegar a una transformación significativa, es como un cambio completo en cuanto a la manera de presentarse, y a ese se le denomina travesti. Una palabra que tiene el mismo sentido, pero en este caso textual, que la utilizamos en el lenguaje del comportamiento sexual, transvesti. Puede ser una imitación, puede ser una traducción. La traducción es uno de los problemas más serios de la intertextualidad. No se trata simplemente de extraer un vocablo de un texto e inscribirlo traducido en el otro
a través de un diccionario, con la ayuda de una enciclopedia. A veces hay que hacer todo un giro para comprender realmente de dónde sale, por qué y qué significa como tal. O de adaptación. Bueno, esto es muy frecuente en el cine, en el teatro, cuando ustedes ven que una obra que ha sido inicialmente literaria es adaptada, o sea, es transformada, es cambiada para poder realizarla en otro tipo de manifestación artística. No puede ser exactamente igual. He hablado del Nombre de la Rosa y hay una adaptación en el orden cinematográfico. Por cierto, que aunque Eco asesoró la realización de ese filme, después diría de que evidentemente quedó por debajo de la novela. Muchas veces pasa así. Las adaptaciones de novela hacia filme quedan algo diferente. Aquí tenemos precisamente este juego interesante de libros, de textos, que se llama el libro de Eco que hemos mencionado, El Nombre de la Rosa, y el otro que se llama Apostillas al Nombre de la Rosa, que una vez más recomiendo que lo lean igualmente el libro y las apostillas para que vean todo el trabajo de conformación de esta obra genial de Humberto Eco. Por cierto, Eco, como buen experto en estas cuestiones, juega con el sentido que tiene la cita. Hay veces que dice, como dijera Aristóteles, y la cita no proviene de Aristóteles para nada. Deja al lector la búsqueda de la rigurosidad, de la exactitud con que ha citado. Hay veces que ponen en el nombre de otro las palabras de otro individuo. Y de esa manera está jugando con la capacidad intelectual de quien está leyendo y dice, pero esto no es de este autor. ¿Por qué utiliza esta frase, esta idea? Y a veces es producto de una invención que ocurre muchas veces en los diálogos que él realiza. Aquí tenemos una imagen de uno de los grandes autores de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes siempre fueron imágenes desgarradas y también imágenes que apelaban a sus características relaciones sexuales. Francis Bacon, uno de los grandes maestros de la pintura, y realiza estudios del retrato de Van Gogh, en que lo inscribe en un paisaje que pretende ser muy próximo a los típicos paisajes que nos presentaba el gran maestro holandés. Francis Bacon fue un maestro en esto de recrear las producciones de Van Gogh. Aquí tenemos un trabajo, una interesante obra de Henri Matisse. Lujo, calma, voluptuosidad. Fue uno de sus primeros trabajos expresivos, precedente a la presentación del denominado movimiento fauvista, hecho en 1904. Este interesante paraíso idílico de personas desnudas o semidesnudas al borde de una playa, utiliza este título que tiene que ver con una filosofía peculiar que tenía Matisse sobre la obra artística. Lujo, calma, voluptuosidad. Bueno, pues fue la primera y única vez que Matisse, como otros creadores artísticos, utilizó una frase que viene en un poema de Charles Baudelaire. Como ven, ahí vemos el poema, y entonces esa es una fórmula que puede tener un artista, buscar un fragmento, un párrafo, alguna frase significativa de otro autor para darle título a su propia obra. Lujo, calma, voluptuosidad. Ahí vemos también una obra de Matisse, Armonía en rojo. Interesante cuadro que ya pertenece propiamente al momento de auge del fauvismo, de esa exaltación extrema del color que es característica. Y en el borde del cuadro observamos una silla. Esa silla evidentemente es una especie de réplica de la célebre silla de Van Gogh. Por lo tanto, es una cita que él hace de una obra precedente. Y de paso es un homenaje a la figura de Van Gogh que tanto apreciaba Matisse como tal. Es una fórmula a través de la cual se establece este tipo de diálogo. Probablemente hayan visto, hayan de algún momento observado ese impactante cuadro que fue Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Y una de las cosas que más impacta en él son estas mujeres que aparecen hacia la izquierda del cuadro,
que tienen un rostro deforme, completamente modificado, como si estuvieran gastadas por el tiempo o maltratadas, quizás como prostitutas viejas del prostíbulo al que él hace mención en Aviñón. Y para lograr esa expresión del rostro, ese giro que tiene la nariz, la manera con que se presentan los ojos y la frente de la persona, él se inspira en una máscara de origen congolés. Ahí hay un diálogo. Estas máscaras, como algunas estatuillas, le habían sido ofertadas por Matisse en un determinado momento y luego él fue al museo a observar esta manera peculiar de presentar las máscaras y las estatuillas de origen africano. No conocía exactamente cuál era el propósito de estos rasgos distintivos, de estas figuraciones características del continente africano. Sin embargo, le pareció adecuada utilizarla para poder realizar el rostro de una mujer dentro de las señoritas de Aviñón. Y veamos aquí algunos cuadros que nos reflejan una de las constantes dentro de la tradición pictórica. La mujer desnuda en un diván, en una cama. Tres grandes e inmortales obras que nos presentan este tipo de mujer desnuda, que cuida o que guarda o que esconde un poco su sexo. Y aquí tenemos otra, posterior a ellas. El espíritu de los muertos vela. La mujer está desnuda, pero está en una posición invertida a las anteriores mujeres. La mujer descansa boca abajo, hecha por Gauguin durante su estancia en las islas de Tahití. Una nativa, que probablemente era su amante, que modeló para él, pero recostada de una forma diferente a las anteriores. Y aquí observamos de Matisse el desnudo azul. Otra manera de presentar a la mujer en otra pose completamente diferente. Algo agresivo el cuerpo de la mujer, extraordinariamente expresiva la manera de presentar sus pies, sus caderas, sus senos, su rostro como tal. Y por último, aquí tenemos a la señorita Aviñón con otros rostros de mujer y otros cuerpos de mujer casi siluetados. Otra manera de presentar. Hay que haber dicho que esta es la agresión más significativa que se hizo con respecto al cuerpo femenino, que normalmente era presentado en toda su elegancia, en toda su hermosura como tal. Y tenemos el caso de Kirchner, líder de uno de los movimientos expresionistas alemanes, en pleno movimiento moderno, en que igualmente nos observamos una muchacha bajo una sombrilla japonesa que posa de una forma extraña. La manera de cruzar las piernas, la manera de mostrarnos parte de sus caderas y el rostro bastante agresivo y deformado. Formas a través de las cuales se han construido relatos que se intertextualizan de una u otra forma. Fredric Jameson, teórico norteamericano, desarrolló otro tipo de intertextualidad cuando formuló la célebre idea del pastiche como principio rector, según él, de la narrativa contemporánea. Es la misma parodia de antaño, pero en este caso el referente no aparece precisado. Se nos vuelve confuso. Sabemos que eso lo hemos visto, lo hemos oído en algún lugar, pero se ha perdido un poco la referencia correspondiente. La parodia es una imitación burlesca de un estilo originalmente identificable. Sin embargo, el pastiche también es imitación, pero la referencia y la finalidad es menos evidente. Evoca algo que nos resulta familiar, pero que ya no está presente en nuestras vidas. Y él pone un ejemplo ilustrativo que a mí me llamó poderosamente la atención. La conocida Guerra de las Galaxias, inspirada en parte, precisamente, él nos lo aclara, en series televisivas populares de los años 30 y 50 en Norteamérica. Quien no vivió en esa época, quien no vio esas series televisivas, les costará quizás trabajo de ver la relación intertextual que tiene la Guerra de las Galaxias con ella. Han dejado de ser referentes obvios para un público contemporáneo. Y la saga transmite entonces una cierta nostalgia o anhelo por un pasado que intuimos. Es interesante porque a veces
nos ocurre a menudo. Vemos algo, oímos algo y nos quedamos un poco meditando. Eso lo he oído en otra parte. Eso lo he visto en otro lugar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? No sé, se me perdió. Ese es justamente el efecto de pastiche que se utiliza, según este señor, en la narrativa contemporánea. El crítico de arte Craig Owens equipara la versión postmoderna, actual, contemporánea de la narrativa a la forma de la alegoría. En el lenguaje común, alegoría quiere decir una obra en la que los personajes y sucesos encierran un significado más profundo. No me puedo quedar con lo que inmediatamente me dan. Hay algo que subyace, que tengo que buscar, que tengo que encontrar. Alegoriza algo, se refiere a algo de manera indirecta. Bueno, pues Owen amplía la definición de la idea, incorporando la idea de palimpsesto, que permite la superposición de infinitas copias de significado y acepta que las relaciones simbólicas no presenten una correspondencia unívoca. Y el palimpsesto es otra forma de intertextualidad, una evocación a toda una serie de valores simbólicos que aparecen como sucesivas capas. Algo muy similar a lo que ocurre cuando se hace un trabajo de restauración en un lugar de interés histórico, artístico, etc. Y vamos quitando, desarmando las capas de pintura que existen y debajo encontramos toda una serie de elementos distintos. Pinturas anteriores muchísimas veces aparecen hasta dibujos, aparecen expresiones artísticas de diferente índole, de diferentes maneras. Y esto ocurre que en la estructura alegórica un texto se lee a través de otro y constituye el paradigma de la obra alegórica, en la actualidad el palimpsesto. Tenemos que leer el texto a través de esas otras capas que están como entretejidas, guardadas, ubicadas debajo de él. El palimpsesto, por tanto, es la relación de un texto básico que se ha desvanecido con el texto escrito encima, de una manera puramente casual, pero puede ser que de alguna manera haya sido hecha inteligentemente, a propósito como tal. Y eso es muy frecuente en algunas de las obras. Por ejemplo, cuando los maestros franceses de posguerra realizaron un proceso diverso al que hizo Picasso con el collage, añadiendo elementos en la superficie, realizaron un trabajo, por cierto, performático, de retirar carteles de algún lugar, de una valla publicitaria, etc. Al arrancar lo que estaba, quedó la huella de pinturas anteriores o las marcas de lo que ha sido retirado. Eso lo vemos a menudo en cualquier plaza, en cualquier pared, en cualquier lugar de la ciudad. Esa forma en que vemos como superpuestos otros detalles constituyen un palimpsesto. A veces las obras son construidas así, como si fuesen con capas sucesivas, y de primera intención el sentido nos resulta algo difícil de poder comprender adecuadamente. Aquí vemos una obra en la que observamos la superposición de elementos diferentes para dar o cargarle el sentido en su conjunto. De esa manera hemos pasado revista a una de las cuestiones más interesantes de la teoría del texto: las relaciones, los diálogos, la dinámica intertextual.